Buenas noches con todos, nuevos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que organiza el Consejo Empresarial, el Consejo Kaizen Peruano-Japonés, y que cuenta con la colaboración de la Embajada del Japón en el Perú, la Embajada del Perú en el Japón y el proyecto Study in Japan. Mi nombre es Jorge Vargas y estaré como conductor de esta conferencia. El Consejo Kaizen Peruano-Japonés está conformado por la Asociación Peruano-Japonesa, APJ, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en el Perú, JICA, la Japan External Trade Organization, JETRO, y la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa. El día de hoy contamos con dos excelentes expositores, el ingeniero Carlos Valdés y el señor Hajime Sakamoto. El señor Sakamoto trabaja actualmente en el Ministerio de Asuntos Interiores y Comunicaciones del Japón. Durante su estadía en la Embajada del Japón en el Perú, entre el año 2015 y el 2018, él estuvo promoviendo el establecimiento del primer grupo de estudios de tecnología de la información y las comunicaciones en la sociedad Nikkei peruana. Por otro lado, el ingeniero Valdés es ingeniero electrónico por la UNI, con una maestría y doctorado en Japón. Ha sido viceministro de Comunicaciones y actualmente es profesor principal y director de la Escuela de Ingeniería Electrónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Antes de dar paso a los expositores, les indicamos que al final de la presentación de ambos vamos a dedicar unos minutos para responder las preguntas que puedan haber surgido. Las preguntas, por favor, las pueden enviar a través del chat del Zoom. En la parte inferior tienen la opción de activar el chat y ahí pueden ingresar sus preguntas. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, doy pase en primer lugar al señor Sakamoto. Adelante, por favor. El señor Sakamoto tiene que activar su micrófono. Sí, Oh, sí, ok, sí. Perdón, ok. perfecto, ¿Estoy bien? Sí. perfecto. Muy Ok. bien. Entonces vamos a empezar. Sí, buenas noches a todos en Perú, estimados amigos y estimadas amigas en Perú. Sí. Antes de empezar, permítame pedir la paciencia de escribir en español. Ahorita mi nariz está bloqueado un poco por el polen del inicio de primavera en Japón y también, y también mi español no es perfecto. Durante mucho tiempo no he utilizado español en Japón, pero voy a intentar presentar mi iniciativa, mi investigación personal sobre las medidas para difundir la información sobre la prevención de desastres para el cumplimiento de los ODS, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por brindarme esta valiosa oportunidad el día de hoy. Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes, participar en este webinar. Esta vez es como para mí es segunda vez. Antes yo participé de ese evento del 2021, 21, perdón. Ya pienso que algunos de ustedes ya participaron en este evento del año de 2021 y ya me conocen. Y como también ahora el señor Vargas explicó un poco sobre mi experiencia laboral y me dediqué a la diplomacia con Perú durante 3 años hasta junio de 2018 y trabajé en cooperación económica en el campo de las TIC en la Embajada de Japón. En ese seminario, anteriormente, me gustaría comentar un poco sobre mi historia laboral, solamente por unos minutitos. Y permítame, tal vez algunos de ustedes ya tienen conocimiento sobre mi experiencia laboral, pero permítame contarla otra vez para que estén en conocimiento nuevamente antes de iniciar el tema principal del día de hoy. En primer lugar, recuerdo haber tenido una discusión con expertos del TIC en la comunidad Nikkei cuando finalizaba mi misión como 2018. También yo sí daba algunas presentaciones sobre las iniciativas de cooperación internacional entre Perú y Japón. Por ejemplo, el gobierno japonés ha brindado apoyo al Perú a través de la cooperación internacional en campo de la TV digital, incluyendo la implementación de un sistema de alerta de temprana y también como doctor Valdés, colaborando con MTC,
y también han brindado diversas colaboraciones o iniciativas en campos de las TICs. Pero ahora, sin embargo, ha pasado mucho tiempo que no puede realizar tal vez viajes de negocios del exterior, por lo que no conozco muy bien la situación actual, pero espero que pronto los frecuentes de intercambio entre Japón y Perú vuelvan a ser como antes en este campo, porque ya que creo que la pandemia se está calmado, ¿no? Pero ahora, la iniciativa de online también ha evolucionado significativamente en los últimos años. El día de hoy estoy aquí con ustedes. Es una buena oportunidad de conversar en este webinar, como retornando desde lo que fue la presentación del año 2021. Esta oportunidad no hubiera sido imposible hace 10 años, ¿no? Creo que los problemas de diferencia de horario y distancia casi desaparecieron en la relación del intercambio de información. Durante los últimos años, personalmente, he continuado mi investigación sobre el uso de las TICs para lograr los ODS en Japón. ODS es como Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Tengo entendido que el propósito del seminario es 5S, dado que el proyecto incluye una parte de dicho concepto. Y después de mi presentación, mi amigo y compañero, señor doctor Bardés, hablará sobre cómo está desarrollando, ¿no? Para lograr ODS en esta área, especialmente en campo de educación en Perú. A ver, entonces, el tema de mi presentación del día de hoy se basa en el concepto de medidas de prevención de desastres, utilizando herramientas conocidas cotidianas. Gracias a la innovación tecnología, los teléfonos inteligentes como smartphone y los televisores de pantalla plana ya forman parte de nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, no todos los ciudadanos usan teléfonos inteligentes en Japón. Una característica en la sociedad japonesa es que está enfrentada con una brecha digital. Se está dando principalmente en los ancianos. Esto se ha convertido en problema social. Esto puede ser diferente en Perú, tal vez, por lo que mi presentación en este webinar no podría basarse en Perú directamente. Sin embargo, podrán conocer métodos para responder los problemas sociales, cómo utilizar herramientas cotidianas y colaborar con los sectores múltiples de una comunidad Nikkei local y además de la implementación de nuevas tecnologías. A través de mi presentación, me gustaría compartir con ustedes algunas iniciativas que pueden ser efectivas. Eh, por cierto, lo que voy a explicar en esta oportunidad son los siguientes 4 puntos. Primero, hombre prevenido vale por dos. O sea, no existen preparación y prácticas exageradas. Y segundo es, para el desarrollo de las comunidades locales, la profunda cooperación entre los sectores múltiples es esencial. Y tercero es, las iniciativas en la región eh, deben llevarse a cabo a un nivel que puedan recomendar para a otras regiones. Y último es, en cuanto al uso de TIC, especialmente para prevención de desastres, debe ser una tecnología que ya se esté utilizando ampliamente en la zona o una iniciativa que beneficie a los residentes locales. Me gustaría explicar estos 4 puntos a partir del siguiente slide. Para profundizar en la revitalización regional, es importante trabajar en desarrollo sostenible con unas perspectivas de mediano a largo plazo.
como todos sabemos, Japón es un país sísmico, donde ocurren desastres naturales frecuentemente. Ya han pasado más de 10 años desde un gran terremoto desde el Japón en 2011, pero recientemente han habido terremotos, tifones en nuestro país. Estoy seguro de que hay expertos con más conocimientos de este campo, entonces, dejando el tema medida de prevención de desastres para el experto, aquí me gustaría seguir hablando sobre las iniciativas TIC que se pueden utilizar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El tema del que voy a hablar el día de hoy no tiene que ver con tecnología avanzada, sino con algo que es más cotidiano, como radio, que se usa en todos los rincones del mundo. El papel de la radio como apoyo a las comunidades locales de Japón. Tal vez esta relación puede ser un poco especial. En Japón existe un sistema llamado radiodifusión comunitaria. En otras palabras, es una radio local, pero a la vez debe ser una organización que transmita la información estable con las solidez técnicas y económicas que exige la ley. ¿Ok? Este sistema se estableció en 1992 como una parte de las actividades de revitalización regional. Después del gran terremoto de oeste, no es oeste, como Osaka o Kobe, del Japón en 1995, la cantidad de estaciones de radio ha aumentado y ahora acá tenemos un gráfico que dice que 337 en el año 2021, pero ahora hay 339 operadores de radio local en todo el país, Japón. Todos son con licencia estatal, ¿ok? No son piratas, todos son con licencia estatal. Mientras la digitalización se acelera en todo el mundo, en Japón, las estaciones de radio que utilizan tecnología analógica están demostrando su razón de ser, especialmente durante los desastres. Me gustaría explicar con algunos gráficos. La primera es la época del gran terremoto de este de Japón en 2011. Según los datos estadísticos, el 51% de ciudadanos utilizaron la radio para confirmar la situación y recabar la información inmediatamente después de la ocurrencia de desastre. Y además de ello, el 65% de los residentes utilizaron la radio para recopilar información durante el terremoto. ¿Okay? Y hace unos 3, 4 años, en el 2019, ocurrió el gran terremoto en Hokkaido, la parte más septentrional en Japón. Este terremoto mató a 43 personas y dio más de 780 personas. Según los resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Investigación de NHK, en este momento, y de acuerdo a algunas de nuestros datos, las radios se usaron más que los teléfonos inteligentes inmediatamente después del desastre. Y esto significa que la radio desempeñó un papel importante como medio de información y no, solo utiliza pilas, ¿ok? Después del acontecimiento, radios todavía estaban en uso de las áreas afectadas. Aquí se muestran datos sobre las tasas de propiedad de radio de Japón. Según una encuesta de NHK, alrededor de 67% de los hogares tenían radio en 2019. Sin embargo, en 2000, la tasa de propiedad de radio era de 87%.
ha disminuido de un 20% en los últimos 10 años. Y actualmente estamos en proceso de transición de la era analógica para la era digital. Puede ser natural que la tendencia de digitalización sea la corriente principal en todo el mundo. Sin embargo, en Japón, radio analógica es no solo una herramienta para transmitir datos, sino que juega un papel importante como plataforma local de información. El día de hoy me gustaría presentar las medidas de comunicación de información que está implementando la ciudad de Mito en Ibaraki. Ibaraki es una de las 47 prefecturas de Japón donde está utilizando la radio es común para los residentes. En primer lugar, cuando escuchan como la ciudad de Mito o Mito, seguramente algunas personas entre ustedes pueden pensar en como Mito Koumon, como un samurái, en periodo de samurái. Mito es una ciudad provincial con una población de 270.000 habitantes, ubicada a unas 2 horas en auto, al norte de Tokio. La prefectura de Ibaraki es una de las principales prefecturas agrícolas de Japón. Es en parte principal productor de natto, uno de los alimentos japoneses más famosos. Bueno, natto, no voy a comer natto frecuentemente, a pesar de que soy japonés. No me gusta bien, no me gusta mucho el natto. Además, la cantidad de producción de fresas y melones, raíces de lodo y huevos también es la de más grande de Japón. Por supuesto, es una región donde produce saques japoneses deliciosos. Además de Kairakugen. Kairakugen es una de los 3 jardines más grandes de Japón y otros lugares muy bonitos en el día del Mito. Hay muchas atracciones turísticas en Prefectura de Ibaraki, como vemos grandes cascadas y lugares para hacer bungee jump, playas donde se reúnen surfers y cervecería de sake. Lo que pasa es que tengo esposa, mi esposa es de Ibaraki y yo visito Ibaraki varias veces al año y cada vez que disfruto de carne japonesa, Wagyu, y mariscos cultivados en Ibaraki. Permítame hablar un poco más de Ciudad de Mito. A pesar de eso, por alguna razón, según los resultados de una encuesta realizada por una organización privada, se ha clasificado en una parte inferior de la popularidad de las prefecturas de Japón durante 7 años consecutivos. Bueno, la gente de Ibaraki, mi esposa, dice que siempre este resultado es muy extraño. Entonces, y me gustaría decir que hay un proverbio japonés que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. En lugar de escuchar varias explicaciones, puede entender tan pronto como lo vean. Si tiene oportunidad de venir a Japón, bueno, después de la pandemia, les recomendaría que visiten la prefectura de Ibaraki, que es tan cerca de Tokio. Ok. Bueno, disculpe, voy a volver al tema principal. En la primera parte hablé sobre Japón. Ocurren desastres naturales frecuentemente y la ciudad Mito también no es diferente. El momento del gran terremoto de este de Japón, el edificio de la municipalidad sufrió graves daños. Además de esto, durante un gran tifón hace 4 años, el Río Grande se llama Río Naka, que atravesaba la ciudad, se inundó y parte de la ciudad quedó destruida. En algunas zonas hubo daños como un hundimiento de la profundidad de 7 metros. Al rato voy a mostrar algunas fotos. Después del gran terremoto de este Japón,
Se ha hecho esfuerzos para reconstruir el edificio de municipalidad con el fin de darle un alto nivel de función de prevención de desastres. Con base en las lecciones aprendidas del gran terremoto, la ciudad de Mito está trabajando para fortalecer la transición de información en caso de un desastre. Hay dos tipos principales de métodos, el tipo pull y el tipo push. El tipo pull utiliza la televisión y la radio y otros, por ejemplo, SNS, y el lado push es un tipo bidireccional en el que los ciudadanos recopilan información de forma activa. En cualquier caso, lo más importante es transmitir la información de forma rápida con frases sencillas y fáciles de entender. La ciudad de Mito está particularmente consciente de fortalecer la cooperación con la estación de radiodifusión comunitaria local. Eh, en dicha estación de radiodifusión, la cooperación se lleva a cabo principalmente en 4 puntos aquí vemos. Primero es el establecimiento del sistema de implementación para transición preferencial de desastres en base a convenio entre ambas partes. Segundo es la implementación de los equipos de transición para interrumpirlo en caso de emergencia. Tercero es distribución de 18.000 unidades de radio para los ciudadanos. El último es simulacros regulares de desastres al largo del año. Esta es una radio ofrecida por el Municipalidad de Mito y distribuida para los residentes. Hay algunas características. Por ejemplo, la radio se activará automáticamente cuando la municipalidad transmita la información de algún desastre y también la información de emergencia del gobierno nacional, por ejemplo, advertencias de tsunamis, se transmitirá de inmediato. Y también con la función de grabación y de producción, es posible verificar repetidamente la información detallada del suministro de agua y también la comida y otros servicios después de un desastre. De tamaño no son grandes, no es pequeño, a tamaño adecuado, y municipalidad ya ha repartido un número considerable de ellas de personas, especialmente a gente mayor. Bueno, si tienen más tiempo, pueden revisar el enlace en este slide, en la que se encuentra más información, aunque está escrita en japonés. A ver, realmente pudimos confirmar la efectividad en esta radio a responder al tifón del este de Japón que ocurrió en 2019. En este slide hay 4 imágenes, pero no son lagos, es la ciudad. Esta era la situación en la ciudad de Mito, actualmente donde viven 270.000 personas ahora. Como mencioné anteriormente, se dice que algunas partes de la ciudad quedaron inundadas hasta 7 metros de profundidad. En octubre de 2019, un gran terremoto, un gran tifón azotó en este de Japón. En ese momento, más o menos 390 municipalidades de Japón estaban cubiertas por la ley de ayuda en caso de desastre, que era el mayor número de municipios de Japón, superando un gran terremoto de este de Japón en 2011. Esta slide muestra la situación de los daños en la ciudad de Mito debido al tifón. Como puede ver la imagen, hay
varias áreas de ciudad que están profundamente inundadas. Además, más de 2.000 personas fueron evacuadas y más de 700 casas sufrieron daños en total. Pero aquí enfoque está en los daños a la vida y salud. Afortunadamente, nadie perdió su vida. Además, el número de heridos fue solamente 2 personas. Se dice que con esta iniciativa de la ciudad de Mito, al hecho de que los residentes fueron informados adecuadamente por radio antes y después de desastre llevó a nadie falleciera. En particular, antes del fenómeno, cuando vimos el tifón ya se acercaba en Japón, la municipalidad y operador radial comenzaron a llamar a los ciudadanos para que evacuaran. Después, a medida que se acercaba al peligro de tifón, comenzaron a difundir información para iniciar la evacuación de los ancianos primeramente y después preparar la de la población general. Y además, justo antes de que el tifón llegara a la ciudad, enviaron anuncios informativos urgentes para salvar vidas. Justo con esta iniciativa y los residentes llamándose uno a otros, se dice que casi ningún ciudadano tardó en evacuar. Después del paso del tifón, radio continuaba transmitiendo información sobre la operación de rescate y también sobre el establecimiento de sedes de contramedidas en la municipalidad y el establecimiento de un centro de atención para los ciudadanos. Y además de difundir información sobre varios esquemas de apoyo por el gobierno. Gracias a todos estos esfuerzos, se dice que no hubo mayor confusión entre los ciudadanos de la municipalidad. Los residentes que han experimentado este tifón han expresado varias opiniones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, podemos confirmar información detallada sobre el área afectada. Cómo se activa automáticamente, podríamos notar la transición y verificar la información en tiempo real. Podemos verificar repetidamente el contenido de la radio de la serie temporal. Fácil de operar y podríamos usarlo sin ayuda. Como resultado, pudimos reafirmar la eficacia de la radio en tiempos de desastre. Mi presentación del día de hoy fue sobre la colaboración entre la municipalidad y el operador de la radio en la ciudad de Mito. Aquí explico lo que sucede cuando tales esfuerzos que convierten como un modelo generalizado. En este slide se muestra el modelo de circulación de comunicación regional centrado en un operador de radio comunitaria. Este se basa en un modelo desarrollado por mi amigo doctor japonés, que es el señor doctor Kitago, que realiza varias investigaciones en los medios locales de Japón. Un operador de radio en la comunidad suele estar rodeando en grupos públicos y privados. Y se dice que si la comunicación entre estos sectores es fluida, la información necesaria será compartida sin problemas con los ciudadanos y avanzará el desarrollo regional. Y los alrededores de la comunidad son, por supuesto, otras regiones y los medios de comunicación masiva y también otras influidas del exterior. Para colaborar con estas organizaciones, las relaciones cooperativas entre cada una se conectarán para el desarrollo amplio de la comunidad.
La presentación de hoy solo se enfocó en la prevención de desastres, pero este modelo también puede utilizarse para otro campo, por ejemplo, la educación y la industrias locales y también atención de médica, entre otros. Bueno, cuando tenga otra oportunidad, me gustaría investigar y compartir más iniciativas con ustedes. Esta es la conclusión de presentación del día de hoy. A través del caso de Mito, se aclara la importancia de entrenamiento regular durante tiempos normales. En cuanto a las medidas de prevención de desastres, la información se comunica a las herramientas que se usa el diario. La radio presentada esta vez en ejemplo, sí, es importante revisar cada región. Y también la relación entre los sectores múltiples es sumamente importante para las medidas de prevención de desastres y el desarrollo regional. Y el último es para proteger vidas, implementar la nueva tecnología no es necesario. Más importante es la colaboración entre los ciudadanos y las entidades mutuamente. Por supuesto, creo que también existe la teoría de que será más eficiente implementar nuevas tecnologías. Y les espero que ustedes se refieran los contenidos de la presentación como una iniciativa relacionada con la prevención de desastres de las TIC, utilizando herramientas cotidianas. ¿Ok? Bueno, hasta aquí mi presentación está terminando. Y ahora voy a pasar, doctor, amigo Carlos Verdes. Por favor, Carlos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sakamoto-san. Les saluda Carlos Valdés a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer por la gentil invitación que me hicieron nuevamente los organizadores para compartir con ustedes esta noche sobre los avances de este proyecto que el año pasado, bueno, ya hace 2 años, perdón, iniciamos. Este es un proyecto denominado Intranet Educativa con Aula Virtual. Este es un proyecto que iniciamos el año 2021 con un grupo de alumnos y profesores en la universidad. Si me permiten, entonces voy a iniciar la presentación. Voy a presentar este contenido, voy a tratar cada uno de estos temas, tratando de explicar, en primer lugar, el contexto en el que se desarrolló este proyecto y cómo hemos venido desarrollando hasta los últimos días y lo que tenemos previsto para este año también. Bueno, antes que nada quisiera comentar lo siguiente. En el Estado peruano, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, existe una, una dependencia del Estado que se conoce como Pronatel. Es el Programa Nacional de Telecomunicaciones. Este Pronatel existe desde el año 2018. Anteriormente era Fitel. Pero tanto Pronatel como Fitel, ¿no?, necesitan, digamos, tener un fondo para desarrollar proyectos de telecomunicaciones en zonas rurales y también zonas conocidas como de preferente interés social, que como ejemplo pueden ser asentamientos humanos, ¿no?, que están en las periferias urbanas. Desde su creación, tanto el Fitel como Pronatel actualmente han desarrollado proyectos muy importantes para llevar servicios públicos de telecomunicaciones, principalmente a zonas rurales. Recuerdo claramente que en sus inicios, antes del año 2000, recuerdo que el primer proyecto de Fitel llevó en un periodo de ejecución más de 5.000 o más de 6.000 teléfonos públicos a centros poblados rurales que no contaban con ese servicio básico. Y eso cambió la realidad de esos lugares porque
era muy difícil encontrar un teléfono público en las zonas rurales en el Perú. Ya más recientemente, uno de los proyectos más importantes ha sido el de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, así como también las redes regionales de banda ancha que se han venido desplegando en el Perú en las diferentes regiones. De repente, algunos de ustedes han podido escuchar en las noticias en los últimos tiempos que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica no está siendo explotada en toda su magnitud, que se utiliza solamente en un bajo porcentaje de la capacidad con la que cuenta, y esto ciertamente es algo lamentable, que en estos días también nuevamente la nueva autoridad en el ministerio está tratando de retomar. Bueno, como decía entonces, antes había sido el FITEL, ahora es Pronatel, ¿no? De repente, para hacer simplemente una diferencia saltante, es que, bueno, FITEL antes era una dependencia, digamos que un poco más autónoma, si se quiere, pero en la actualidad depende del Viceministerio de Comunicaciones. ¿En qué se diferencian las cosas desde el punto de vista práctico? Me parece que estando actualmente bajo la dependencia del Viceministerio de Comunicaciones, se tienen que alinear a las políticas sectoriales, ¿no? Y en ese aspecto creo que es positivo que sea así. Sin embargo, acá, digamos, algo que quiero comentar es que los proyectos de Pronatel principalmente han sido dedicados, y FITEL también, a las zonas rurales. En asentamientos humanos prácticamente no han existido proyectos. Como decía, en la época más reciente, estos proyectos, tanto la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica como también las redes regionales, han sido tal vez los más importantes por su gran magnitud, ¿no? Entonces, la red de Dorsal Nacional de Fibra Óptica viene a ser una red de transporte, ¿no? Aquí es como si fuera, por ejemplo, si hacemos la analogía con un sistema de transporte masivo de pasajeros, podría ser, por ejemplo, un tren, ¿no? Un sistema de trenes en donde se transportan muchas personas, ¿no? Pero luego tenemos las redes regionales, en donde una parte es red de transporte y otra parte es red de acceso, ¿no? La red de acceso sí llega a los usuarios finales. La red de acceso llega hasta, o puede llegar hasta, colegios, postas médicas, comisarías, ¿no? Mientras que la red de transporte, es decir, la red dorsal, sirve únicamente para la parte de transporte masivo, ¿no? No sirve para acceso, es decir, no da servicio a usuarios finales. Es así como tenemos este despliegue de estas redes. El año 2016 se entregó la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y fue, digamos, desarrollada por la empresa mexicana Azteca. Y las redes regionales en las diferentes regiones fueron licitadas y hay varios operadores que ganaron las licitaciones y vienen operando en alguna medida en las regiones en el Perú. Bueno, hay un número de proyectos regionales que están en desarrollo. De repente puedan ser un poco más de 18, porque esta información que hemos obtenido del MTC y de repente la más actual que pude conseguir, da este número. Pero lo importante es que esta infraestructura es muy importante para el país. Sin embargo, ha venido enfrentando una serie de dificultades. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque justamente el objetivo era reducir la brecha digital de cobertura, de acceso, uso y apropiación de las TIC, ¿no? Entonces creo que esto es algo que sí, todos estamos de acuerdo en que se necesita. Sin embargo, dentro de los inconvenientes que viene afrontando, digamos que se atribuye una serie de errores en el diseño, y esto ha ocasionado que la red actualmente pues no preste los servicios con los objetivos originalmente previstos.
se ha avanzado con varios de estos proyectos. Por ejemplo, acá tenemos algunos agrupados, ¿no? En el grupo 1, grupo 2, en la zona norte del Perú, Lambayeque, luego también en Centro Sur, Huancavelica, Ayacucho, Ingeniero Valdés, Lima. disculpe la interrupción. Sí, Me parece que no está compartiendo su presentación. caramba, Sí, caramba, caramba, caramba. Mil disculpas a todos. no se Voy a preocupe. hacer una, Ahora sí la estamos mil viendo. disculpas y voy a hacer un repaso muy breve sobre las anteriores, porque sí, si no es un poquito de repente difícil seguir, ¿no? Pero voy a hacer un resumen breve. Decía hace un momento que en el Estado peruano, Pronatel es la entidad que está a cargo del desarrollo de proyectos de telecomunicaciones en zonas rurales y de preferente interés social, y que estas zonas de preferente interés social, a manera de ejemplo, son, por ejemplo, asentamientos humanos que están muchas veces en la periferia urbana. Antes de Pronatel existía el FITEL, el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, ¿no? Pero tanto Pronatel como FITEL necesitan un fondo. Ese fondo, ¿no? Justamente es el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones al cual todos nosotros aportamos como usuarios de los servicios públicos. El 1% de lo que nosotros pagamos todos los meses, por ejemplo, por un plan de datos en un servicio móvil, por ejemplo, el 1% va destinado al FITEL. O sea, si tengo un plan de 100 soles, un sol se destina a este fondo. Y de ahí se colecta y de ahí se pueden financiar estos proyectos que son muy importantes, ¿no? Uno de los proyectos, como decía, más importantes ha sido el de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, así también los proyectos denominados redes regionales de banda ancha en las diferentes regiones del Perú, ¿no? Pronatel, bueno, actualmente, de acuerdo a las funciones y la estructura que se tiene en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene una dependencia, es decir, depende de el viceministro de Comunicaciones, ¿no? Y eso es importante para que se alineen las políticas del sector. Estaba mostrando aquí el esquema, ¿no? De la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, al lado izquierdo, y al lado derecho un esquema de la red regional de banda ancha. En el lado izquierdo, la red de transporte, es decir, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, tiene la función como la tiene, por ejemplo, un sistema de transporte masivo de pasajeros. Por ejemplo, por decir, el tren que tenemos aquí en Lima. Sin embargo, para llegar a ese tren, ¿no? Uno tiene que llegar también con alguna forma de acceso. Por ejemplo, uno puede llegar a través de, o sea, si uno ha tomado un micro o de repente, en algún caso, el metropolitano, ¿no? Para acceder a la red de transporte. Pero la red dorsal nacional de fibra óptica no tiene la posibilidad de atender con accesos a usuarios finales. Las redes regionales sí tienen esas funciones. Y estas redes regionales llegan hasta las capitales distritales, mientras que la red dorsal nacional de fibra óptica llega solamente a las capitales de provincias. Hasta ahí llega, ¿no? Y luego las redes regionales pueden llegar hasta colegios, postas médicas y comisarías. Bien. Estas redes, sin embargo, y el número van 18 ya o más, han tenido algunos inconvenientes de varios tipos, ¿no? A veces económicos, técnicos y también legales. Pero igual se reconoce que esta es una infraestructura muy importante para el desarrollo principalmente del Internet fijo en el interior del país, en las provincias, en las zonas rurales, en donde realmente la penetración es bastante baja. Y bueno, ya se han venido desarrollando algunos proyectos en las regiones del Perú, por ejemplo, aquí agrupadas, ¿no? Se indica aquí grupo 1, grupo 2. En el norte del Perú, junto con Lambayeque, también se desarrollaron Cajamarca, Piura, Tumbes, pero hubieron algunos inconvenientes, incluso algunas de estas han tenido que resolverse los contratos y se tiene que volver a licitar. Eso ha sido algo lamentable, ¿no? En el centro sur del país
se tiene en Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, en donde sí se logró desplegar y vienen operando en cierta medida, porque todavía persisten algunos inconvenientes. Bueno, así también en otras partes del país, ¿no? Por ejemplo, acá Grupo 3 se muestra Amazonas, se muestra Junín, Lima Provincias, Ica, Puno, ¿no? Moquegua, Tacna, luego se muestran acá también en el Grupo 4 otras regiones y en cada una de ellas se van desplegando estas llamadas redes regionales de banda ancha. En algunos casos se ha incluido también los centros de acceso digital para que las personas puedan acercarse a hacer uso del Internet, ¿no? Y también para que se puedan capacitar. Pero acá también es importante mencionar que hay áreas que no son cubiertas por estos proyectos de Pronatel. En particular, los asentamientos humanos no han sido, digamos, foco digamos, para ser considerados como proyectos, ¿no? ¿Por qué razón? En realidad yo no he encontrado nada escrito al respecto, pero una razón económica puede ser que los asentamientos humanos se encuentran en la periferia de las zonas urbanas y por lo tanto desde el punto de vista económico su situación no es, bueno, no era antes de la pandemia tan complicado como una zona rural. Yo entiendo que por ahí va un poco la explicación, pero cuando viene la pandemia, estos lugares también se ven muy perjudicados por la falta de conectividad, ¿no? Principalmente vimos que en estos lugares los centros educativos estaban muy perjudicados y el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente era bastante deficiente. Y bueno, basados un poco en ese contexto, es que en la universidad, en la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPC, evaluamos un poco esta situación y decidimos poner en marcha una idea, un proyecto para apoyar algún centro educativo que además no estuviera comprendido en los proyectos de Pronatel, ¿no? Porque, por ejemplo, en Lima, provincias, ¿no? En la región Lima, pero en las provincias, se desarrolló un proyecto de red regional también, ¿no? Y para atender básicamente a zonas rurales, como decía, pero aún así, no todos los colegios en las zonas rurales pueden ser beneficiarios. Yo me enteré de eso el año pasado, me llamó mucho la atención, incluso logré tener información de una lista de aproximadamente 60, 70 colegios que no habían logrado calificar para ser beneficiarios, ¿no? Dentro del proyecto de red regional de banda ancha en Lima Provincias. Eso la verdad es que también resulta bastante lamentable si uno de repente busca las razones. Bueno, me explicaron que en algunos casos no contaban con energía eléctrica comercial, en otros casos habían otros motivos, de repente también ya de financiamiento y por lo tanto no se les podía incluir, ¿no? En otras palabras, esos colegios están, digamos, como decimos coloquialmente, en el aire, ¿no? Pero lo que nosotros pensamos en la universidad fue llevar a cabo un proyecto, pero a manera de concepto todavía, y ubicamos un colegio en un asentamiento humano en una zona en Chosica. Específicamente, esto fue en un lugar denominado, un asentamiento humano denominado Las Brisas de California. De repente en Chosica hemos tenido la oportunidad de conocer la zona de California. Es una zona en donde hay casas, ¿no? Bastante grandes. Seguramente que, digamos, claro, eso se ha desarrollado ya hace mucho tiempo, pero ingresando por esa zona, uno llega, después de recorrer 15, 20 minutos en auto, un lugar que es justamente el asentamiento humano y ahí no hay ningún tipo de cobertura. Pero digamos un poco nuestra preocupación, la motivación que nosotros tuvimos para hacer este proyecto fue porque justamente sabíamos por las noticias, ¿no? Que en las zonas rurales o en zonas de asentamiento humano, por ejemplo, acá se dio una escena en Puente Piedra, pasaban penurias, ¿no? Los profesores y maestros. Bueno, entonces decidimos hacer
este proyecto. Para eso yo, bueno, tenía una idea de si se podía hacer tal vez algo. Consulté con profesores que tenían mucho más experiencia que yo en el tema de las redes. Me dijeron que era viable. Luego convocamos a un grupo de alumnos de la rama estudiantil IEEE Comsoc, es decir, la Sociedad de Comunicaciones de la IEEE, y los alumnos siempre bastante, digamos, ávidos por colaborar, ¿no? Aceptaron la convocatoria y más o menos logramos reunir a 20 alumnos. El trabajo en este caso, por supuesto, era de carácter voluntario y también yo les tuve que decir que íbamos a trabajar con restricción de recursos de todo tipo, ¿no? Es decir, no había dinero, no teníamos equipos, pero que lo que teníamos que hacer era trabajar en forma ordenada, organizada, porque no se trataba de, digamos, hacer algo de manera improvisada y que teníamos que documentar todo y finalmente hacer un informe también. Y además esto estaba enmarcado, digamos, justamente dentro de la contribución, con varios objetivos de desarrollo sostenible. El número 4, que se refiere a educación de calidad, el 10, que es de reducción de las desigualdades, y el número 17, que es sobre alianzas para lograr los objetivos. Bueno, lo que también, digamos, nosotros pudimos conseguir como recursos fueron routers Wi-Fi en desuso, que decidimos reciclarlos, ¿no? Y bueno, otros recursos más eran, por supuesto, la disponibilidad de tiempo, la experiencia, conocimiento de nuestros profesores y también la disposición de los alumnos para trabajar en estos proyectos de apoyo a la comunidad. Esta es una imagen de algunos modelos de equipos que logramos encontrar, ¿no? Yo logré juntar un número con amigos, familiares, los alumnos también hicieron lo mismo, algunos profesores también, y se juntaron algo de 20 equipos. No, estos equipos a veces se quedan en casa cuando cambiamos de operador o de repente si nos mejoran el servicio, ¿no? Y bueno, como no teníamos dinero, teníamos que usar equipos que podían ser reciclados. Para organizar todo de manera correcta, ¿no? Se hizo un diagrama de Gantt, ¿no? Parte de los alumnos, lo planificaron todo, la supervisión, y luego ubicamos este colegio, como decía antes, en este asentamiento humano en Chosica. Yo me sorprendí bastante del lugar, porque además había claramente, ¿no? En esta zona que voy a marcar con el cursor acá, hay una quebrada que se originó por un huaico que cayó hace 10 años atrás tal vez. Bueno, aquí está ubicado el colegio, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un diseño. En este colegio, la verdad, había muy pocos alumnos, 30 niños, ¿no? 30 niños. Y bueno, se hizo un diseño de arquitectura de red para poner, digamos, el punto de acceso en el colegio muy pequeño, luego van a ver una imagen, y luego utilizando estos routers Wi-Fi reciclados, hicimos dos saltos hacia dos casas, ¿no? De dos alumnos que vivían ahí en la zona. Se tuvo que hacer las coordinaciones pertinentes, ¿no? Con la directora del colegio que nos ayudó mucho, y hicimos este diseño haciendo las pruebas también previamente en la universidad, en las casas de algunos alumnos, y bueno, luego de todo ese trabajo se lograron algunos productos. Por ejemplo, el grupo de sistemas embebidos hizo un pequeño desarrollo con un procesador Raspberry Pi, ¿no? Para poder captar la señal en un televisor cualquiera, ¿no? En este caso encontramos uno de pantalla plana en la casa de uno de los niños, pero pudo haberse adaptado también a otro televisor, no importaba el modelo, ¿no? Y esto era importante para captar la señal que venía, ¿no? Del aire y captar la señal justamente y poder ver, digamos, el contenido educativo en las pantallas del televisor. Finalmente, a fines del año 2021 fuimos, como decía, a este lugar, ¿no? El Colegio Gamaliel, en Brisas de California, en Chosica. Fuimos una cantidad de alumnos, ¿no? Quienes participaron ahí. Aquí en la imagen está en el centro la directora. Y bueno, estas son algunas imágenes del lugar, como les comentaba antes, ¿no? Bueno, entonces ahí se hicieron las pruebas de concepto, se verificó que lo que se había diseñado funcionaba. Nosotros hicimos acá también un trabajo con un grupo de alumnos de aula virtual. ¿Por qué razón?
porque es importante para cualquier centro educativo, así como también tenemos, por ejemplo, en las universidades, contar con un aula virtual en donde estén los contenidos de los cursos debidamente organizados, ¿no? Y también se pueden hacer videoconferencias. Entonces se hizo ese desarrollo, ¿no? Y lo pudimos probar. Bueno, acá se ven las imágenes de alumnos, alumnas, visitando, ¿no? Las casas de estos alumnos que fueron elegidos, que nos dieron también todas las facilidades, los niños y sus papás, para poder entrar a sus domicilios y hacer estas pruebas, ¿no? Acá están justamente las imágenes de la videoconferencia que se pudieron hacer. Entonces, digamos que la prueba de concepto sí demostró que lo que se había hecho funcionaba. Lamentablemente no se pudo dejar algo instalado, porque para eso necesitábamos darle mayor estabilidad también a la red, ¿no? Y bueno, el año 2021 culminó, ¿no? Con esta visita, bueno, a los alumnos también fue, y para todos, me incluyo también, aprendimos muchísimo junto con los profesores, ¿no? Y creo que esta fue una experiencia inicial, prueba de concepto en realidad, ¿no? Y ya para como siguientes pasos, ¿no? Claro, yo pensé que era muy importante definir algunas estrategias nuevas para superar algunas restricciones. Es decir, no siempre también hay que trabajar con todas las restricciones. Podemos, por ejemplo, pensar en que hay que buscar recursos financieros, de repente conseguir equipos también, ¿no? Incluso equipos nuevos, tal vez, si no era posible trabajar con los que se podían reciclar, darle visibilidad al proyecto y buscar posibles alianzas, ¿no? Una vez que funcione y se instale un proyecto ya, replicarlo, ¿no? En otros lugares, y por eso era muy importante documentar todo de forma organizada para que se pudiera compartir la experiencia, ¿no? Ahora, este era un modelo de intranet. ¿Por qué razón? Porque no había recursos para pagar internet. Pero de todas formas, nosotros creemos hasta ahora que puede ser considerado como un modelo de bajo costo, que se puede replicar y que puede mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje en todos estos colegios que no están considerados en los radares, por decirlo así, ni del PRONATEL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni tampoco del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad aquí para seguir trabajando, teniendo, digamos, en el foco de la ayuda que se quiere a estos colegios, ¿no? Porque creo que el tema de educación, todos estamos de acuerdo que si no logramos mejores condiciones para los niños, adolescentes, jóvenes, realmente pues el futuro del Perú, ¿no? Lo vemos con preocupación. Y bueno, también aquí, digamos que, por supuesto, también la intención es apoyar los planes del Estado en el cierre de la brecha digital, porque los problemas son tan grandes que si no colaboramos entre diferentes sectores, tanto el sector público, el sector privado, la academia, en este caso la universidad, y también la sociedad civil, no podemos avanzar. No creo que lo interesante es poder encontrar este tipo de colaboraciones mutuas para poder avanzar como país. Bien, y en esa intención de avanzar, ¿no? Con este proyecto de intranet educativa con aula virtual, el año pasado, ¿no? Logramos esta alianza una primera alianza con una empresa que es IPT o Internet para Todos. Internet para Todos es una empresa de telecomunicaciones autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su modalidad se conoce como OIMR, es decir, es un operador de infraestructura móvil rural. Esta modalidad significa que la empresa IPT tiene infraestructura, pero ellos no operan directamente, por ejemplo, el servicio móvil, sino los operadores que conocemos, ¿no? Es decir, Claro, Movistar, Entel, Vitel, ¿no? Entonces, ellos lo que pueden hacer es alquilar la infraestructura a este operador, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, ya son tal vez cerca de 3.500 o 4.000 estaciones base que ha instalado este operador, contribuyendo a que se desarrolle el Internet móvil en el Perú. Entonces, en zonas rurales. Entonces, nosotros, conversando con algunos amigos de esta empresa,
¿no? Logramos despertar su interés y me dijeron, bueno, trabajemos juntos. Pero ¿en qué nos iba a servir, digamos, esta alianza? En que, por ejemplo, si nosotros encontrábamos un colegio, ¿no? Y que estaba en el área de cobertura de una estación base de esta empresa, entonces podíamos, de alguna manera, enlazarnos con esa estación base. Podía ser de cualquier manera, por ejemplo, puede ser fibra óptica, puede ser un radioenlace, ¿no? ¿Para qué? Para que luego ese enlace nos permitiera o les permitiera a los colegios actualizar sus contenidos en línea y no hacerlo manualmente en cada colegio. Entonces, esto creo que es importante, ¿no? Y hemos venido todo el año pasado coordinando y trabajando en algunas reuniones para avanzar, pero acá también les voy a comentar, ¿no? Bueno, ya esto lo comenté en qué consiste la alianza, ¿no? Ellos nos prestan parte de sus recursos para alojar los contenidos, ¿no? Y bueno, nosotros, por parte nuestra, por parte de UPC, ¿no? Teníamos que ver la forma de conseguir el enlace. Para el caso de este colegio, que lo voy a comentar en un momento más, en una zona de Cañete, ¿no? Vamos a utilizar un radioenlace en banda no licenciada, que también es algo bastante conveniente. Pero nosotros como UPC tenemos que realizar esa conexión y conseguir, es decir, adquirir el radioenlace, ¿no? Luego muestro algunos detalles. Y por otro lado, también desarrollar el aula virtual que hace un momento comentábamos. Desde el punto de vista académico, en la universidad se puede mejorar el desarrollo que ya se hizo en el caso de Chosica, ¿no? Y por otro lado también vamos a poner una cobertura de interiores, es decir, en las aulas del colegio, que vamos a hacerlo en Cañete, como decía hace un momento, ¿no? Eso se va a hacer con routers Wi-Fi reciclados, ¿no? En los ambientes en los que el colegio necesite que se haga, ¿no? Nuevamente acá, ¿no? Reitero que este proyecto no incluye conexión a Internet porque esto requeriría de financiamiento y en esta etapa no lo tenemos para pagar, digamos, tráfico de Internet, sino va a ser únicamente una intranet educativa, es decir, con contenidos educativos, pero el alumno va a tener, digamos, la sensación, la experiencia de estar navegando, pero en sus contenidos educativos. Creo que ha sido algo importante conseguir esta alianza, ¿no? En primer lugar. Y creo que de esta experiencia vamos a aprender también y seguramente que en el futuro, ¿no? Se pueda replicar no solamente con este operador, sino con cualquier otro. En un momento me voy a explayar un poquito más al respecto. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del modelo que nosotros hemos pensado, ¿no? Definitivamente, en primer lugar, permite una mejora sustantiva de las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje en los colegios que no están considerados en los proyectos del Estado. Yo tuve que buscar, ¿no? Digamos, para hacer la selección del colegio, uno que no signifique que estemos duplicando. Como antes comentaba, ¿no? Hay una lista de colegios que no están considerados en los proyectos, entonces apuntamos a esos. Es un modelo económico porque ya he comentado que no se cursa tráfico de Internet, ¿no? Por la red de la empresa, el costo de la red de acceso es bajo, luego lo vamos a ver, ¿no? Se van a tener un aula virtual que incluso en los proyectos actuales no forma parte de los proyectos de Pronatel. Pronatel, cuando conecta, por ejemplo, a un colegio, le pone el punto de conexión a Internet, pero hasta ahí llega, ¿no? El aula virtual en realidad no lo hace porque seguramente, yo me imagino, estoy especulando, eso forma parte de ya, digamos, un tema educativo que seguramente el Ministerio de Educación o los gobiernos regionales tendrían que ver. Pero en tanto eso sucede, bueno, nosotros queremos contribuir con este modelo de aula virtual. Y también la otra ventaja del modelo es que se puede tener cobertura en los salones de clase con estos routers Wi-Fi reciclados, que en realidad vamos a intentar usar estos reciclados hasta que sea posible, ¿no? Si de repente pues ya no, porque el modelo es muy antiguo, se verá la forma de tener uno que funcione mejor o de repente también uno nuevo. ¿Cuáles son las proyecciones de este modelo? Que se podría replicar en otros lugares, ¿no? ¿Cómo así? Nosotros, como hemos venido trabajando con estos alumnos de
la IEEE, rama estudiantil de la IEEE, Sociedad de Comunicaciones, lo interesante de esto es que en otras universidades públicas privadas hay también ramas estudiantiles similares, porque la IEEE es una organización internacional, ¿no? Tiene una serie de sociedades como la Sociedad de Comunicaciones y existen ramas estudiantiles de diversas sociedades y están organizados también, como decía, en otras universidades. Entonces, por ahí es posible hacer el contagio respectivo. También se puede replicar con otros operadores. Hace un momento yo les decía que el colegio del Cañete que hemos elegido tenía que estar en el ámbito de cobertura, ¿no? De cobertura de este operador Internet para Todos. Por suerte lo estaba, ¿no? Pero yo pienso que para el futuro lo que deberíamos pensar es lo siguiente. A mí me parece ahora, la verdad, es que hay una gran oportunidad, porque si nosotros tenemos operadores, por ejemplo, de servicios móviles, que tienen cobertura en muchos lugares en el Perú, si en esa cobertura, ¿no? En donde están los operadores móviles, hay colegios desconectados, lo cual también dicho sea de paso me parece imperdonable que no estén conectados si están dentro de la cobertura, ¿no? Deberíamos poder replicar un proyecto como estos, ¿no? Antiguamente, ¿no? En el interior del país, sencillamente no había cobertura de ningún operador y por eso es que no estaban conectados. Pero ahora yo creo que hay muchos lugares en donde hay cobertura, pero igual hay muchos colegios que no están conectados. Y eso me parece que es una oportunidad para, de repente, pues, ensayar proyectos de bajo costo como estos, pero también eso no quita la posibilidad que por parte del Estado puedan ver proyectos para conectar con Internet, ¿no? Pero bueno, en este caso, nuestro ámbito de acción de este proyecto es como intranet solamente. También creo que sería posible también en los lugares cercanos a los nodos de la red dorsal, también ver la posibilidad de conectarnos y aprovechar esa gran infraestructura, ¿no? Creo que si nos ponemos el objetivo simplemente de que es por la educación, nadie debería realmente oponerse o resistirse a ese objetivo. ¿Cuáles son las oportunidades que hemos visto con los alumnos? Porque también los he tenido que, digamos, les he tenido que transmitir cierto mensaje que ellos comprendan qué es lo que tratamos de hacer. Bueno, en primer lugar, participar en un proyecto de responsabilidad social, en el que con nuestros conocimientos y experiencia podemos contribuir a mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje y aportamos a estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. También, y ya lo hemos experimentado, ¿no? Cuando hemos ido a Chosica y en todos los preparativos, hemos aprendido, trabajando en equipo, a resolver retos que se presentaron a lo largo de la actividad, ¿no? Esto creo que es una de las experiencias más importantes también. Y por otro lado, también identificar posibles temas de investigación que luego se puedan desarrollar y en base a ello también hacer publicaciones, conferencias, etcétera, ¿no? Esto también es muy importante. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy profesor del curso de telecomunicaciones digitales hace muchos años, ¿no? Y cuando en muchas oportunidades se han tratado de desarrollar proyectos relacionados a telecomunicaciones, yo escuché de parte de otros profesores y por una época también yo decía, ¿qué vamos a hacer? En el siguiente sentido, ¿no? Si alguien decía, hay que hacer un radioenlace, y los demás replicaban, profesores replicaban, no, pero ¿para qué? Eso ya está hecho, ¿no? Ya eso se vende en todas partes. Y es verdad, eso es, realmente es una verdad. Pero cuando uno va a estos lugares que están desconectados, ¿no? No hay dinero. Por esa razón es que se han quedado, ¿no? Fuera del radar. Ya está bien, no hay dinero, entonces no los podemos comprar por más que existen y los venden. Pero tampoco lo sabemos hacer, porque como nos hemos acostumbrado a consumir la tecnología, ¿no? Y gracias a eso, entre comillas, hemos dejado de aprender algo que podríamos también hacer. Entonces yo he planteado a los alumnos que en esta oportunidad vamos a comprar el radioenlace por razones de tiempo y para aprender también algo, ¿no? Hay que aprender a hacer los cálculos del radioenlace, en fin, son cosas que también hay que aprender.
Pero les he dicho que nos pongamos como un desafío ya para el año, para el próximo, implementar radioenlaces, cosa que no es sencillas, ¿no? Que no son sencillas, eh, pero que los hemos puesto como un desafío, porque creo que es importante también aprender a hacer eso, por más que la tecnología ya exista, ¿no? Porque nuestro país creo que eh, lo necesita, ¿no? No siempre tenemos dinero para comprar esos equipos que ya venden. Bien. Aparte, a los alumnos también pues, los recompensamos con créditos extraacadémicos, de acuerdo a las normas que tenemos en la universidad, ¿no? Cada 20 horas de trabajo se les puede dar 2 créditos, ¿no? Así que bueno, eso no es ningún inconveniente. Además, las coordinaciones están hechas por estos alumnos, ¿no? A cargo de la rama estudiantil, y también este proyecto de apoyo y de responsabilidad social forma parte de los objetivos del plan estratégico de la Escuela de Ingeniería Electrónica para los años que ya están corriendo hasta el año 2024. Así que está debidamente enmarcado y también yo lo he presentado en la universidad a la oficina correspondiente, lo he socializado, ¿no? Lo he dado a conocer para que también digamos, se tenga conocimiento de este proyecto. Y realmente ha provocado muy buenas opiniones. Les voy a mostrar ahora en dónde queda este colegio, ¿no? Es una zona rural, en una zona rural denominada San Juan de Roldán. Es una zona rural en Cañete. Y aquí, con el cursor, estoy marcando la ubicación de este colegio. Para suerte nuestra, ¿no? La empresa Internet para Todos en los últimos meses instaló una nueva estación base y está justamente a 200 metros nada más de este colegio. Bueno, uno de los profesores expertos en el tema de los radioenlaces ya nos ayudó con el diseño respectivo, con el perfil, ¿no? Que hay que tener en cuenta para el cálculo de las potencias, en fin, y para poder definir el equipo, ¿no? Acá hay algunas imágenes del lugar. Este es un colegio, ¿no? El colegio, bueno, está ubicado en esta zona rural, ahorita no recuerdo el nombre específico, porque vienen con un número estos colegios. Este es un colegio de educación inicial, ¿no? Es un CDI de nivel inicial, por lo tanto hay niños de 4, 5 y 6 años. En este caso son aproximadamente 70 niños. Aquí se tienen solamente 3 aulas, ¿no? Que acá, bueno, a lo lejos se pueden visualizar, acá también en la parte inferior se puede ver algo, acá hay un patio, ¿no? Y esta es una imagen más cercana de cómo es uno de estos salones de clase, y acá se ven los interiores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir, calculo, de aquí a un mes o 2 meses a este lugar para hacer, digamos, una inspección de campo y hacer algunas mediciones, ¿no? Sobre las instalaciones que tendríamos que hacer. En el próximo mes, calculo, antes de que terminen las vacaciones de los alumnos. Bueno, entonces, sobre esto, además, hay algo que también quería comentarles. Para poder llegar a este colegio, no me refiero a llegar para poder transportarnos a este lugar, sino para poder seleccionar este colegio. El año pasado, yo tuve que, en primer lugar, ver estos colegios que no estaban en el radar de los proyectos de Pronatel. Luego, ¿no? Verificar que estaban en la cobertura de la empresa Internet para Todos. Pero luego yo tenía que contactar a los colegios, pero lo quise hacer de una manera formal, ¿no? Es decir, si vamos a dejar algo instalado, teníamos que conversar con las autoridades respectivas, ¿no? Y bueno, tuve que tener muy claro de que en este caso, este colegio, ¿no? Digamos, está bajo la responsabilidad de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, no del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional, es decir, del gobierno regional. Entonces, tuve que ubicar a los responsables, a las autoridades, al director regional, y el año pasado, la verdad que fue un ejercicio que necesitó de resiliencia porque logré ubicar, al fin y al cabo, después de buscar la información, al director regional. Le gustó la idea, ¿no? Le gustó mucho la idea, pero luego de eso se perdió la comunicación hasta que después de un mes me enteré que lo habían cambiado. Recordemos cómo estaba el país el año pasado, con muchos cambios de autoridades,
y a este nivel tampoco era la excepción. Logré encontrar a la directora, ¿no? A la nueva persona a cargo. Me pasó exactamente lo mismo. Entonces, de nuevo, ingresamos a una etapa de silencio, por decirlo así, ¿no? Hasta que me di cuenta que yo había cometido un error, en el sentido de que yo había enviado la carta, ¿no?, al correo del director regional. Dije, no, tengo que hacerlo a través de la mesa de partes virtual de esta dirección regional. Y así lo hice. A los pocos días, 10 días tal vez, me llamaron y ya ellos tenían un documento que había entrado por la mesa de partes virtual, por lo tanto tenía un número de oficio y todo lo demás. Tuve que empujar un poco también a nivel del coordinador del Ministerio de Educación, que se reúne con la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias también, porque para hacer ver que había un proyecto ofrecido y que no se perdiera la oportunidad. Bueno, entonces, eso el año pasado, la verdad, nos consumió bastante tiempo, ¿no? Hemos tenido que manejar la situación también con los alumnos porque para que no se pierda el interés, no se desmotiven, ¿no? Y bueno, ya este año hemos retomado este tema, ¿no? Justamente ayer yo hablé nuevamente ya con el director de este colegio, porque ya está la coordinación hecha. Ya hemos reunido nuevamente a una buena cantidad de alumnos y confirmado la participación de los profesores. Bueno, entonces eso también quería compartirlo porque es parte de la experiencia que hemos tenido que pasar, ¿no? Ya, bueno, esta es una imagen del radioenlace que vamos a tener que poner, ¿no? Aquí al lado derecho tenemos el nodo de la empresa Internet para Todos. Acá al lado izquierdo está este colegio en la zona de San Juan Roldán. Y a propósito del transporte que hace un ratito comentaba, ¿no? San Juan Roldán es una zona rural a la que se llega, creo que está a 45 minutos o una hora de Quilmaná, ¿no? Quilmaná está a cierta distancia de Imperial, o está por ahí, ¿no? Está cerca. Entonces, no es una zona, digamos, de rápido acceso, ¿no? O sea, hay que ir hasta Cañete, obviamente, y llegar a este lugar. Pero bueno, ya eso es parte del trabajo que hay que hacer, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, el diseño del radioenlace, todo esto lo ha liderado un profesor, ¿no?, que tiene experiencia en estos temas, y también, digamos, han participado los alumnos, quienes también tienen que aprender, por supuesto, estas cosas, ¿no?, que forman parte de la experiencia. No, aquí, bueno, hablamos de un poco de las características técnicas, acá no me voy a detener, de este red enlace, pero es importante, tenía que básicamente considerarse la cantidad de megabits por segundo, ¿no? Aproximadamente 200 megabits por segundo, se verificó qué tipo de equipo, ¿no? Entonces ya está identificado el equipo que se tendría que adquirir. En todo caso, las características técnicas más importantes, ¿no? Y luego viene el tema del costo. Aparte del equipo, por supuesto, que puede ser en general cualquier marca, nosotros acá hemos hecho porque el profesor tenía, digamos, información referencial. También hay que instalar, hay que poner un mástil, ¿no?, para poner la antena, hay que cablear, bueno, hay que también hacer el mismo trabajo de instalación. Todo eso tiene un costo, pues, ¿no? Entonces, este es el costo aproximado. En cuanto al costo, también yo he estado averiguando algunas fuentes de posible financiamiento, ¿no? Lo que queremos en realidad es que esto salga muy bien, ¿no? Salga bien, sea sostenible en el tiempo. Ahora, estos costos no incluyen las laptops que tal vez se requieran u otro dispositivo de acceso, pero esto además ya lo hemos adelantado con el colegio, yo he conversado con el director, le he dicho que en realidad las tres partes participantes, es decir, nosotros, la empresa IPT y el colegio, tenemos que tener un rol y un compromiso. Entonces, para que eso sea sostenible en el tiempo, ¿no? Cada parte tiene que reconocer su rol, su responsabilidad, y entonces eso va a permitir que el proyecto se sostenga, porque el día que ya quede instalado, al día siguiente tiene que haber alguna persona, algún técnico o algo que el colegio pueda coordinar, ¿no? Cuando de repente se produzca alguna desconfiguración, ¿no? Cosas por el estilo, y eso tiene que mantenerse en el tiempo. Por supuesto, también
el colegio tiene que ver la manera, se tiene que comprometer a usar esto, ¿no? Porque sería, por supuesto, algo que nadie quisiera que se vaya a desperdiciar. Pero eso es todo un proceso, eso es todo de repente un trabajo que hay que ir haciendo. No termina esto en el trabajo técnico de una instalación, ¿no? Entonces, lo que queremos, si queremos que sea un modelo replicable, hay muchas cosas todavía por trabajar. Pero lo importante de todo esto es el objetivo. En eso yo voy a insistir mucho cuando nuevamente me reúna con todos los participantes para ver de que acá lo que nos mueve básicamente es lo de mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje del colegio, contribuyendo a mejorar la calidad de la educación de los niños, ¿no? Entonces, de esa manera termino mi presentación. Les agradezco mucho por su paciencia y nuevamente disculpas por no haber compartido al inicio la diapositiva. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Valdés, señor Sakamoto, muchas gracias por compartir parte de su experiencia y también de sus conocimientos con nosotros. Bueno, vamos a proceder con algunas de las preguntas que hemos recibido. Permítanme dar lectura, pero antes les recuerdo que por el chat del Zoom también pueden hacernos llegar las dudas o consultas que tengan, por favor. A ver, la primera pregunta está dirigida al señor Sakamoto. Dice, en su exposición comentó sobre el uso de la radio en Japón como medio para alertar a la población ante desastres. ¿También se hace uso de la televisión digital terrestre para alertar sobre desastres o es en menor medida en comparación con la radio? Ok. Muchas gracias por esta oportunidad y preguntar sobre la medida de utilizar el medio de comunicación para desastres naturales. Por supuesto, tenemos soluciones para informar al ciudadano, no solo por la radio, sino también por la televisión digital y también celular y otros medios de comunicación. Me gustaría decir en esta oportunidad, no es falta del como único sistema, ¿no? Hay que aprovechar diversas maneras de influir o informar la información al ciudadano, especialmente durante los desastres, porque tal vez alguna gente que tiene radio, pero otros no, y también algunas personas que tiene la televisión digital, pero por ejemplo, en caso de Japón, el celular, a veces no hay cobertura de televisión digital porque Japón es un país montañoso, ¿no? Entonces, también, la conclusión de mi respuesta es, utilizamos diversas maneras de medios de comunicación durante los desastres naturales. ¿Está bien? Muchas gracias, señor Sakamoto. La siguiente pregunta es para el ingeniero Valdés. Dice, ¿habrá algún requisito para escoger las zonas para realizar el proyecto? Es decir, ¿a dónde se puede dirigir si desean que se implemente? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y también por la oportunidad de esta exposición. Yo, bueno, en principio nosotros hemos elegido este colegio en Cañete, ¿no? Y va a ser nuestra primera experiencia, creo que lo vamos a poder considerar como un piloto, de donde vamos a poder sacar conclusiones, ¿no? Pero tal como había dicho antes, hay una relación de colegios que no están comprendidos dentro de los proyectos del Estado, ¿no? Y yo creo que esos serían los colegios que, digamos, satisfacen los requisitos para poder replicar algo como esto, ¿no? Yo espero que hacia la segunda mitad del año, ojalá, que ya podamos haber instalado este primer caso, ¿no? Y yo quisiera hacia fines del año ya, digamos, tratar de hacer contagiar, coordinar con otras universidades para poder hacer con otros, ¿no? También experiencias similares. Pero ahorita, digamos, no tenemos la posibilidad de hacerlo en otro lugar aún, porque tenemos que sacar adelante este primer caso, ¿no? Que nos ha costado, como he explicado, bastante esfuerzo poder definir, poder coordinar, ¿no? Y tener, digamos, el contacto adecuado en la Dirección Regional de Educación. Y bueno, ahora sí ya con
con el director que está conectado y con quien sí puedo comunicarme, ¿no? Ya digamos tenemos una coordinación más estrecha. Así que en realidad yo creo que para el futuro un requisito va a ser no estar considerado en los planes del MTC, ¿no? Y yo creo que sería un buen complemento, ¿no? En una primera etapa, claro, porque por supuesto todos los colegios deberían estar conectados al Internet, pero al menos para mejorar las condiciones actuales, creo que podría ayudar. Muchas gracias. Ahora hay una pregunta para ambos. Primero, por favor, el señor Sakamoto para que la responda. Dice, ¿considera que la transformación digital es una ventaja competitiva o es parte de la competitividad? Ok, gracias por la segunda pregunta. Mi opinión es la competitividad. Para transmisión digital es tal vez una tendencia en todo el mundo, ¿no? Pero no hace falta mover todas las herramientas para digital. Siempre estamos en la vida analógica. Como durante mi presentación yo mencioné que la radio es una tecnología analógica, pero en caso de Japón todavía hay mucha gente usa radio para escuchar música y noticias. También yo uso la radio y especialmente en Tokio hay diversas opciones, pero fuera de Tokio, en el día lunar, también como mencioné que todavía no hay cobertura de TV digital. En ese caso que ellos se usa radio y cable de televisión digital. Entonces, tal vez para hacia futuro, hay que considerar que no van a elegir como único, ¿no? Hay que compartir la tecnología analógica y también tecnología digital, con ambas. Es más importante considerar, ¿no? Gracias, señor Sakamoto. Ingeniero Valdés, le repito la pregunta por si acaso. Dice, ¿la transformación digital es una ventaja competitiva o es parte de la competitividad? Gracias. Sí, muchas gracias. Comparto la misma opinión que mi amigo Sakamoto-san, ¿no? La verdad es que yo creo que es la competitividad, ¿no? Y aquí quisiera desarrollar alguna idea, ¿no? El Foro Económico Mundial hace una evaluación anual, ¿no? Del índice global de competitividad, 4.0 ahora, ¿no? Y utiliza una serie de variables, una serie de pilares para la evaluación. Allí también interviene el tema de la tecnología. Aquí en el Perú, el Instituto Peruano de Economía ha comenzado a publicar ya hace algunos años el índice de competitividad regional. Entonces, publica cómo está la competitividad en cada región en el Perú. Hace 2 años yo escribí un artículo en donde, tomando los datos de este índice de competitividad regional, los crucé con los datos de penetración en cada región del Perú. Y coincidentemente, las regiones menos competitivas en el Perú, por lo tanto las más pobres, como por ejemplo Loreto, Huancavelica, ¿no? Tenían los índices de penetración de Internet más bajos y son los menos competitivos. Entonces, hay una relación directa ahí, ¿no? A una mayor penetración de servicios de Internet fijo y móvil, se incrementa o mejora la competitividad, ¿no? Quería añadir eso porque me parece muy importante, ¿no? Cada región en el Perú puede ser más o menos competitiva y por lo tanto menos o más pobre, ¿no? Pero eso está también relacionado con la penetración del Internet, fijo y móvil. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Valdés. Muy bien, bueno, el tiempo ya nos ha ganado, entonces en nombre del Consejo Kaizen Peruano-Japonés quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los expositores por la valiosa información que han compartido hoy con todos nosotros, también a la Embajada del Japón en el Perú
a la Embajada del Perú en el Japón y al proyecto Study in Japan por su participación como colaboradores. Y por supuesto también agradecemos a los amigos que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches, hasta otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias.